Muy bien. Bueno, esta es mi canal de YouTube. No se te está viendo. Ahora en serio. Bueno, ya os habéis reído. Entonces, esta es clase número 2, segundo de bachillerato, Historia de Filosofía 1, grupo 1, ¿no? Por franja horaria. En la clase anterior nos habíamos quedado en Parménides. Parménides, dentro de la filosofía presocrática, tiene una gran importancia con lo que respecta a Platón. Os invito, efectivamente, a que toméis notas de alguna cosa que veáis que no está ahí, pero que resulta aclarativa o interesante por alguna cuestión, ¿vale? En la medida de lo posible yo os lo indico, apuntar esto, pero otras veces no. Entonces ya que seáis vosotros activamente quienes hagáis esa labor, ¿vale? Parménides es súper importante, sobre todo teniendo en cuenta que Platón, que es el primer autor que vamos a ver de la filosofía griega, le escribe todo un poema, el poema llamado, todo un diálogo, el diálogo llamado Parménides. Y coge unas ideas singulares que ya aparecen por primera vez en este filósofo presocrático. La escuela eleática, la escuela de Parménides, estaba situada en el sur de Italia, no sé si lo pone ahí, en lo que sería hoy en día Castellammare della Bruca, es un lugar de costa, y bueno, es una colonia donde estos primeros lógicos, porque es verdad que son iniciadores de la lógica, bueno, pues ante la maravilla de la cúpula celeste y de la visión efectivamente impresionante de la naturaleza, se preguntan por cuál es el arjé, cuál es el origen, cuál es el principio. Y lo encuentran en lo que permanece, en lo permanente, en lo que no cambia. De hecho, anulan la realidad del cambio. Esto va a ser importantísimo para la teoría de las ideas de Platón, ¿vale? El truco que utiliza Parménides es que es una diosa quien le ha hablado. Es una especie de... Atención. Alguien con error se lleva a la sala de profesores de parte de Carlas. Muy bien, bien, pues mirad, esto que acaba de pasar en realidad, según Parménides, no ha pasado. ¿Por qué? Porque esto es de repente una realidad mudable, cambiante. Y para Parménides, en realidad, las cosas permanecen. Las cosas son siempre idénticas, son iguales a sí mismas y por lo tanto son eternas. Mientras que esto era un anuncio fugaz, ¿verdad? Como vino se fue. Pues esto para Parménides no, esto es vía de opinión, no es vía de la verdad. Entonces, volvemos. Un poema, el poema de Parménides, es el truco que utiliza para hacer esta primera aproximación filosófica al origen y explicación de todo cuanto hay en la realidad. Y como leemos, pues resulta que hay dos vías para Parménides. Como el cambio es nada más que ilusión, habrá que ver cómo es posible que creamos o nos parezca que las cosas cambian, que hay movimiento, ¿verdad? Si eso es imposible, lógicamente. Y nos dice, lo podéis ver aquí, por un lado está la vía de la verdad, donde la diosa le revela que las cosas que existen realmente son las cosas en sí mismas, las que no cambian. Y de aquí la famosa frase de que lo que es el ser es, el no ser no es. No. Y no hay una tercera opción. Tercio excluso. El ser es, el no ser no es. Y no puede ser el no ser ser. Es decir, no puede haber un cambio de no ser al ser. Pero es que el ser no puede pasar al no ser. Lo primero que piensas es, yo ahora soy. ¿Cómo puede ser que no sea? Pero la gente se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Parménides, amigo. Por eso tienen implicaciones antropológicas.
No, es que tú nunca dejaste de ser, es que has sido siempre, eres eterno, inmutable y siempre idéntico a ti mismo. Y lo que ves no es más que una ilusión. Tú ves que las cosas perecen, nacen, crecen, se reproducen, mueren, que pasan las estaciones, que las hojas se ponen secas, que el viento mueve las ramas de los árboles. Todo eso no es más que una ilusión. ¿Veis? Esta idea que es recogida luego por el barroco también, ¿verdad? La vida es sueño y los sueños son. Lo que lo lleva Parmenides es al terreno de la metafísica y también al terreno del conocimiento. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es lo que siempre ha habido y lo que siempre habrá. Porque si no, hay una contradicción lógica. Lo que es. Y entonces, ¿cuáles son las características del ser metafísicamente? Pues que es uno, el ser es uno, lo tenéis aquí, el ser es eterno, temporalmente, no puede haber un poquito de ser y ya está, durante un rato de ser, eso no puede ser. Es eterno, es continuo, no puede haber espacios de no ser, sino que todo está impregnado del ser. Y además es inmutable, es inmóvil, no puede haber movimiento. Esto es lo que más nos cuesta entender, por cuanto nuestros ojos, nuestra percepción, nos lleva justamente a lo contrario, a afirmar la existencia del movimiento, del cambio, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hace es abrir otra vía. Esta es la vía de la verdad, la vía del ser inmutable, eterno, imperecedero, idéntico a sí mismo. La otra vía es la vía de la opinión. Hoy en día podríamos decir de lo imaginado, de la imaginación, que nos juega una mala pasada. Esa otra vía de la opinión, según la diosa Ike, es aquella que nos dice que hay un mundo de apariencias. ¿Veis? El mundo que Platón, ¿cómo lo va a llamar luego? Cuando crea dos mundos Platón, ¿os acordáis? Uno era el mundo sensible y el otro, que era el verdadero, era el mundo inteligible. ¿De dónde saca esto Platón? De aquí, de Parménides. ¿Veis? Entonces, ese mundo aparente, ese mundo de las apariencias, donde de alguna manera justamente nos encontramos los mortales, es un mundo ilusorio, pero no es el mundo verdadero, sería el mundo sensible de Platón. ¿Veis? Entonces, este antecedente de Parménides es muy interesante porque lo va a recoger un poco más de un siglo después, Platón en Atenas. ¿Vale? Seguimos. Y vamos con la interesantísima escuela pitagórica. ¿Por qué la escuela pitagórica también es muy importante para la filosofía posterior? Independientemente de que efectivamente las matemáticas y la historia de la matemática ha marcado el progreso de la humanidad, sin duda alguna, en estos últimos 25 siglos, la escuela pitagórica, en lo que a nosotros atañe, va a ser uno de los pilares también que va a forjar la teoría de las ideas de Platón, porque había filtraciones. Sabéis que la escuela de Pitágoras era una escuela hermética, era como una secta, pero hubo filtraciones, es decir, guardaban celosamente los descubrimientos matemáticos y no dejaban que salieran fuera, pero fueron saliendo, fueron llegando hasta Atenas. Y Platón tuvo contacto con varios de ellos. Y de ahí la influencia y el influjo de las teorías, de dos en particular, de las que vamos a ver aquí, en el pensamiento de Platón. Lo primero que hay que decir de los pitagóricos es que huyeron, no se sabe muy bien el motivo, también puede ser cuestiones políticas, y llegaron también a las costas italianas. Entonces, siendo como son presocráticos y de influencia griega, también nos los encontramos en Italia. ¿Vale? Y ahí esta escuela tiene una vertiente que es la que más nos interesa, que es la
filosófica, más que otra religiosa que también poseía por lo visto, ¿vale? En la filosófica hay una doctrina primera, que es la doctrina pitagórica del alma. Esto apelaría a cuál de las preguntas de la filosofía, a la antropología, ¿verdad? El ser humano. Y son los primeros de los que tenemos constancia que se preguntan por la psique, de donde viene psicología, ¿verdad? Cuando hablamos de psicología es el conocimiento, el saber acerca de la mente humana, decimos hoy en día. Pero se recoge la raíz griega psique, y psique no es ni más ni menos que el alma, ¿vale? La psique. Curiosamente, para los pitagóricos, el alma, ¿qué creéis? ¿Que era mortal o inmortal? Si va a influir en Platón, ¿qué creéis? Inmortal. El alma es inmortal. ¿Por qué? Pues porque lo otro sería entrar en contradicción. ¿Cómo va a ser inmortal el alma humana? O sea, nosotros vemos que el cuerpo perece, pero el alma no, el alma es inmortal. Ellos consideraban que había sido expulsada de las alturas por los dioses y condenada. De manera que esta idea se va a quedar instalada ya en nuestra tradición, incluso en la tradición cristiana. La idea de que el cuerpo es una cárcel, ¿verdad? La cárcel del alma. El cuerpo como la cárcel del alma. Y esta idea, efectivamente, también va unida a una idea un tanto más oriental, que es la de la purificación. Es decir, que nos vamos purificando en base a una serie de transmigraciones. Esto, ya veis, se acerca más al hinduismo, al budismo, esta idea de la reencarnación y la transmigración de las almas. Pero el primer Platón, si os acordáis, en el Fedón, en el Fedro, va a recoger esto, lo de la metempsicosis, ¿verdad? Es una palabra así que da un poco de miedo, ¿no? O sea, la metempsicosis es ni más ni menos que la transmigración. Es decir, que tú vas en un ciclo de purificación, pasando por uno y otro cuerpo, hasta que finalmente tu alma se vuelve ya dignísima, sapientísima, purísima, y ya no necesita volver otra vez a la cárcel del mismo cuerpo. Ojo, ya veremos cómo Platón, esta primera idea, la recoge en sus primeros diálogos y luego la abandona completamente. ¿Vale? Luego ya no vuelve a hablar de ella, con lo cual sospechamos que ya ha dejado de creer en esto. Y Aristóteles dice que naranjas de la China, que es la transmigración de las almas, y la metempsicosis como que va a ser que no, ¿vale? Pero que sepáis que aquí es el origen está en la escuela pitagórica, ¿de acuerdo? Segunda doctrina, aparte de esta metempsicosis está la de la doctrina numérica. Claro, ellos descubren que el arjé, el principio explicativo de todo cuanto existe en el mundo natural, es el número. Dicho de otra manera, todo cuanto hay está escrito en lenguaje matemático. Esto ha tenido un impacto brutal. Es decir, aunque no lo veamos, aunque no esté visible, si desentrañamos el misterio matemático que hay detrás, podemos explicar todo cuanto existe en la naturaleza. Es increíble. Y esto ya, claro, lógicamente, se entiende que ellos guardaran celosamente esos descubrimientos, porque eran de un potencial increíble. Bien, la realidad, por lo tanto, tiene una estructura numérica. No hay más que intentar buscar cuál sea dicha estructura. Llegan incluso a proponer un número mágico. Lo puedo poner en la pizarra si queréis. El número mágico que ellos proponían era denominado, pues no pongo en pizarra, era el denominado tetractis. Lo tenéis aquí. El tetractis, de alguna manera, genera una especie de triángulo perfecto con un punto. Debajo ponéis dos puntos. Probar a hacerlo. Ponéis un punto. Debajo de ese punto, dos puntos. Debajo de esos dos puntos, tres puntos. Debajo de esos tres puntos, cuatro puntos. Ah, el triángulo es así. ¿Eh?
Y entonces generáis un triángulo y si os dais cuenta, la suma de los lados siempre va a dar el mismo resultado. Es una especie de figura geométrica generada en base a unidades, el tetractis. También descubren una teoría musical. Esa teoría musical de gran impacto es aquella según la cual se dan cuenta de que tanto en la lira o a la hora de tocar cualquier instrumento hay una proporcionalidad. Hay proporciones que están relacionadas con una serie de armonías. Entonces, cuando tú generas una armonía, estás haciendo la proporción justa. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente esta idea del cosmos, entendido como el orden, el cosmos es el orden, ¿vale? Y el caos es lo contrario al cosmos. Ese ordenamiento lo que nos hace es justamente indicarnos que hay un equilibrio armónico entre las partes que constituyen el todo. ¿Qué va a hacer luego Platón? Pues apropiarse de esta idea pitagórica y decir, tres son las partes del alma para encontrar ese equilibrio. Mito del carro alado, ¿verdad? Hay una lucha de fuerzas entre la parte irascible, la parte concupiscible y la parte racional. Ese equilibrio no es más que el ordenamiento frente a aquello que si no sería caótico. ¿Y de dónde le viene? Pues le viene de Pitágoras. Porque al fin y al cabo, ellos descubren que la justicia, lo justo, es cuando alguien está tomando la guitarra y pone los dedos en el traste en el sitio justo. Porque si no, en vez de sonar de una manera, ¿cómo suena aquello? De otra. Y entonces todos los demás le miran como, ¿tú qué has hecho? Y el batería lo mismo. Entonces la armonía es proporcionalidad en el momento y en el sitio justo. Y de ahí que toda la obsesión de Platón sea generar y encontrar el orden, el ordenamiento ya sea político, el ordenamiento dentro del alma humana, el ordenamiento dentro de la naturaleza, ese orden, ese cosmos, más allá del caos. ¿Me explico? O sea, que la idea de justicia, en resumen, de Platón, que era lo que más le obsesionaba, ¿os acordáis? La idea de la justicia en la polis, ¿no? Como leitmotiv de Platón. Viene de aquí, ¿vale? Vamos con los dos últimos presocráticos. A saber. Bueno, ahí, esto ya lo he dicho, ¿eh? Lo del cosmos, que venía al fondo, ya lo hemos explicado. Vamos con las escuelas llamadas pluralistas. Todos los anteriores, a mí no me acaba de gustar, pero la tradición historiográfica de filosofía suele decir monistas pluralistas, ¿vale? Refiriéndose a si creen que el arjé es uno o es múltiple, ¿vale? Si es uno, el número, ¿veis? El fuego, el agua. Los anteriores serían monistas, ¿de acuerdo? Los que vienen ahora, pluralistas. Y ahí están pues, los personajes que son Demócrito, Leucipo y Demócrito, y luego Empédocles y Anaxágoras. Vale. ¿Por qué es importante Demócrito? Bueno, Demócrito frente a la filosofía anterior, ya nos estamos aproximando, ¿ves? 460 a.C., considera que hay que salvar las apariencias. Es decir, que si yo veo que se cae la hoja del árbol, puedo estar más o menos seguro de que se ha caído una hoja del árbol, ¿no? Entonces, pues encuentra que si la señorita estornuda, efectivamente, posiblemente haya resultado cierto que estornuda, ¿entiendes? Que no es una mera ilusión. Entonces, Demócrito va a ser pues, uno de los primeros realistas materialistas, ¿vale? Aparece aquí otra visión de la naturaleza que es materialista. ¿Y por qué es importante Leucipo y Demócrito?
Pues porque tuvieron la increíble intuición en contra de lo que nos dice la percepción humana, de que hay algo en la naturaleza muy íntimo y que es, en el fondo, lo que explica todo lo real. Y lo llamaron, alucina vecino, átomo. Lo llamaron átomo. Y no tenían aceleradores de partículas. Lógicamente, estamos hablando del siglo V a.C. Bueno, pues estos dos personajes, Demócrito y Leucipo, iban por ahí contando por Atenas haber descubierto, bueno, primero en Abdera, pero bueno, hasta Atenas, la idea de que la intimidad de la materia son átomos. Dijeron que eran infinitas partículas indivisibles, que se diferenciaban entre sí por una cierta figura, posición y orden. Ellos imaginaron que, claro, lógicamente esas partículas deberían moverse. ¿Qué necesitan para moverse? El vacío. Y eso ya me parece a mí lo más. O sea, de repente no solo imaginaron el átomo, sino imaginaron el vacío. La ciencia les ha dado luego la razón. Fíjate que es raro y difícil imaginar algo así, ¿no? Pues esa es la grandeza de la escuela de Demócrito y Leucipo, que efectivamente, al tener una visión materialista, fue perseguida por Platón y los platónicos. ¿Entendéis? Porque si somos átomos de materia, todo lo que se desencadenaba en la teoría acerca de la eternidad del alma se viene al traste. Al fin y al cabo se viene al traste. ¿Entendéis? Entonces no eran, digamos, muy amigos los atomistas de los platónicos. Más bien todo lo contrario. ¿De quién sí que de alguna manera van a hacerse amigos? Los atomistas. ¿De quién creéis? De uno que os he hablado de él el año pasado, de Epicuro. Los epicureístas sí que casan bien con los materialistas. En cambio, Epicuro con Platón no casa bien. Va a casar bien con San Agustín. ¿Veis? Se van a crear ramas y corrientes dentro del pensamiento. Y es importante conocerlos desde el principio, porque luego todo esto se va a desplegar, pero aquí está el origen, las primeras preguntas. Cuando falten 5 minutos me aviséis, luego está Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento. Agrigento es una ciudad muy interesante de Sicilia, que tiene un gran puerto, donde también vivía el prodigioso, tiempo después, el prodigioso Arquímedes. Arquímedes vivía en Siracusa, donde está la bahía de Siracusa. Y Agrigento es donde está el templo de los dioses, también en el sur, pero el sur-este. ¿Vale? O sea, la isla de Sicilia, en el sur, tiene estas dos grandes ciudades. Por un lado Siracusa, por otro Agrigento. Agrigento está en la parte más del suroeste, de la isla. Ahí es donde nos encontramos con la figura de Empédocles. Empédocles es importante en menor medida, pero de una manera también, porque al igual que Demócrito, él quiere salvar las apariencias, ¿vale? Es decir, creer en todo cuanto hay. Y considera que efectivamente hay movimiento y pluralidad de seres. El mundo de Heráclito tiene un arjel, un principio, pero ese principio es múltiple. Y, bueno, pues tiene la curiosa cosa de que él incorpora los 4 elementos fundamentales para que haya vida en la Tierra, que son el agua, ¿verdad?, el fuego, el aire y la tierra. O sea, fuego, aire, tierra y agua, esos 4 elementos van de alguna manera interactuando con unas fuerzas cósmicas. Esas 2 fuerzas cósmicas que interactúan sobre los 4 elementos son el amor y el odio. Aquello que luego recogerá Sigmund Freud, ¿verdad? De Eros y Tánatos, ¿no? El amor es principio de vida y el Tánatos es principio de muerte.
esa lucha entre esos dos elementos dentro de la configuración de agua, tierra, fuego y aire, explica todo cuanto hay. ¿Vale? Y por último, y ya con esto llegaríamos a Sócrates, y si podemos terminar aquí ya los presocráticos, fenomenal, nos encontramos con Anaxágoras. Anaxágoras dice que nada viene a la existencia ni es destruido, sino que todo es el resultado de la mezcla y división. Este curso de filosofía, lógicamente, al ser 12 autores, deja fuera a muchos, pero uno de los más importantes e interesantes es Leibniz, matemático que se carteaba con Newton y que descubrieron a la vez el cálculo infinitesimal. Nunca se ha sabido muy bien si fue Newton o si fue Leibniz. La verdad es que era poligénesis, los dos a la vez llegaron a lo mismo. ¿Vale? Este eminente matemático, aparte de eso, era un gran filósofo. Y tenía una teoría sobre la vis viva, sobre la naturaleza, más cercana a la biología. ¿Vale? O sea, una explicación casi genética antes de que existiera un estudio sobre el gen. ¿Vale? Y el primer antecedente que tenemos es este personaje, Anaxágoras, de Clazomeno. No pone ahí, de Clazomeno. ¿Vale? Anaxágoras dice, no, nada viene a la existencia ni es destruido, sino que todo es el resultado de mezcla y división. Las cosas se van mezclando. Como el disjockey, ¿no? La sesión se crea en la mezcla, por lo mismo. Entonces, aquí tenemos que todas las cosas, en el fondo, están formadas por spermata. Una palabra muy curiosa, ¿no? Spermata, esa palabra griega es semilla. Y esas semillas, esas spermata, se juntan, se mezclan, se diluyen, dan lugar a algo distinto. ¿Entendéis? Entonces, aunque sea solo a nivel intuitivo, las grandes preguntas de estos primeros filósofos presocráticos estaban dando con claves fundamentales para el desarrollo de la ciencia posterior y del pensamiento también especulativo, en tanto que, ¿qué es el motor de la vida? ¿Qué es aquello que de alguna manera continúa y se perpetúa mientras la especie de alguna manera sigue en la Tierra en sus ciclos naturales de nacimiento y muerte? Es esa semilla, ¿ves? Entonces, a mí me parece espectacular lo de Anaxágoras, cómo tuvo la intuición de darse cuenta de que había algo, a lo que le llama espermata, que podría ser efectivamente pues, el estudio del gen, ¿no? Al fin y al cabo, aquello que va más allá de nosotros y que perpetúa la especie. Vamos cayendo, van pasando las décadas, van pasando los siglos y la especie humana continúa en base a que ha habido una reposición, lógicamente. Si no hay reposición, seríamos exterminados, ¿sí o no? Que acabaríamos exterminados, ¿no? Sin embargo, a día de hoy ese problema no existe porque demográficamente hay más humanos que nunca en el planeta Tierra, ¿vale? Bien. Esta idea de los espermata o semillas, que estaría en el fondo de todo cuanto hay que unirle otra idea que también ha sido muy popular en la historia del pensamiento, que es la idea del nous, que es eso del nous, N-O-U-S. Pues el nous es como una especie de gran inteligencia ordenadora. Como si de repente hubiera un mega superordenador gigantesco generado que estuviera teniendo todo perfectamente organizado, ¿no? Imaginaros que en realidad Microsoft, Bill Gates, es una especie de hormiga comparado con lo que puede ser ese gran ordenador de todo el universo, ¿no? Imagínate qué potentísimo ordenador tendría que ser. ¿Qué tipo de metáfora os sugiere esto? Esa idea de un gran ordenador que todo lo sabe, que todo lo tiene planificado. Si encima dices que es bueno,
¿Qué sería? Dios. Claro, entonces en la idea del nous, Anaxágoras, estaba planteándose posiblemente de las primeras veces la idea monoteísta. Es una idea bastante nueva. ¿Os fijáis? El monoteísmo, el hecho de que haya no pluralidad de dioses y tal, o que los dioses estén en las pequeñas cosas, o que estén en la naturaleza, que es una visión más oriental, o que todos seamos dioses, que es otra visión del asunto. La idea monoteísta, que ha calado muy fuerte, ¿verdad? Millones y millones de personas durante siglos, hasta el día de hoy, tendría aquí un antecedente en Anaxágoras con su idea del nous entendido solamente como una intuición, como una inteligencia ordenadora, ¿vale? Como algo que de alguna manera maquina y tiene un plan en la naturaleza. Como un gran arquitecto, ¿no? Algo así. O sea, en ningún momento está hablando de Dios, pero sí que está planteando ideas de alguien que ha diseñado todo esto, ¿verdad? Que es un poco verdaderamente sorprendente, ¿no? De repente se maravilla con la naturaleza y cómo hay un equilibrio entre los elementos que lo configuran, ¿no? Muy bien, pues aquí dejaríamos un poco este capítulo dedicado a la filosofía presocrática para entrar ya el próximo día en, digamos, el antecedente directo de Platón, que es Sócrates y los sofistas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión. ¿Qué es lo que tenía que decir? ¿Este canal de YouTube? Claro, suscribiros al canal de YouTube. ¿Suscribiros al canal de YouTube?